Esta nueva serie de videos tiene el propósito de que no se vuelva a repetir lo ocurrido con Israel en el tiempo de los profetas, lo cual está escrito en el libro del profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Israel no conoció, sino que olvidó la ley de su Dios. Y por causa de esto, fueron llevados cautivos por el imperio asirio en el año 722 a.C. La casa de Israel fue dispersada entre las naciones de la tierra por haber desconocido los mandamientos, estatutos y decretos de la ley de Dios. Siendo dispersados entre los pueblos, sirvieron a ídolos de madera, de barro y de piedra. Literalmente su nación fue destruida y su identidad fue perdida en su memoria. Pero en los tiempos finales el Eterno nos está haciendo volver. Estamos reconociendo nuestra identidad como pueblo de Dios, por haberle buscado de todo nuestro corazón, y el Eterno no se olvidó del pacto que hizo con nuestros padres, como está escrito. Y Yuhei Bavhei os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yuhei Bavhei. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas, si desde allí buscares a Yuhei Bavhei tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yuhei Bavhei tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Yuhei Bavhei, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio 4, 27 al 31. Esta serie de videos es realizada para contribuir humildemente, con un grano de arena, en la búsqueda de la casa de Israel, que viene de regreso al conocimiento de la ley de Dios. La serie Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento es para usted, que tiene en su interior el vivo deseo de conocer al Dios verdadero e ir al encuentro de Él mediante el conocimiento de su voluntad perfecta. Comenzamos. El precepto de la ley de Dios que fue olvidado y que estudiaremos en este día es el siguiente. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yuhei Bavhei vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2. El precepto de la ley de Dios es fácil de entender. No se debe añadir a la palabra ley de Dios, ni se debe disminuir a ella. Los mandamientos del Señor deben ser guardados tal como fueron establecidos por Dios, sin añadir ni quitar nada. Esto es debido a que la ley de Yuhei Bavhei es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yuhei Bavhei es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. La ley de Dios es perfecta. Añadir a ella mandamientos de hombres o disminuir de ella preceptos del Eterno, aunque se haga con buenas intenciones o que haya sido hecho por hombres mortales, considerados sabios, es quitar su perfección, porque jamás, nunca, un hombre, por más sabio que sea, se podrá comparar a la sabiduría del Dios eterno. Nuestro Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret, cuyo nombre en el idioma original hebreo es Yeshua, tuvo confrontaciones muy fuertes con los escribas y fariseos, debido a que estos enseñaban al pueblo a guardar tradiciones y mandamientos de hombres que habían sido añadidos o bien que quitaban preceptos a la ley perfecta de Dios. Esto debido a una larga tradición de más de 300 años, lo cual ocurrió en el periodo intertestamentario, es decir,
en el lapso de tiempo entre el profeta Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, y el nacimiento de Juan el Bautista, el primer evento mencionado en los Evangelios. Tiempo durante el cual se habían establecido de forma firme enseñanzas rabínicas. Los sabios, es decir, rabinos de renombre, introdujeron promulgaciones y ordenanzas para ser guardadas como si fueran parte de la ley de Dios. Pero no eran en realidad parte de la ley de Dios, eran tradiciones y mandamientos de los hombres. Vemos los siguientes testimonios en el Evangelio. San Marcos capítulo 7, verso 2 a 9. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, 2 al 9. Debe notarse que los fariseos reclamaron a Yeshua que sus discípulos no guardaban la tradición de los ancianos. En este caso se refirieron al lavado ritual de las manos. Noten, no están reclamando que los discípulos no guardaban la ley de Dios, sino la tradición de los ancianos. No se trata aquí, por cierto, de un lavado higiénico de las manos, sino que se trata de una ley rabínica, derivada de costumbres y tradiciones que se habían vuelto leyes, en las cuales consideraban que si no se lavaban ritualmente las manos, aunque ellas estuvieran limpias, las manos estuvieran limpias, estarían inmundas. Estas leyes se consideraron por el judaísmo farisaico y rabínico de ese tiempo con el mismo valor y peso que la misma ley escrita de Dios, es decir, la Torá. Esta y muchas otras leyes, ordenanzas, mandamientos y preceptos de los rabinos. E incluso fueron consideradas como tradiciones y leyes superiores a la misma Torá escrita. De esa manera, añadieron a la ley muchas cosas que debían ser guardadas. De hecho, se enseñaban como mandamientos de Dios, siendo en realidad mandamientos y tradiciones de hombres. Por eso es que Yeshua les llama hipócritas. Él les dijo: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y además les reclamaba diciendo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Reclamo que tenía que ver con que dejaron el mandamiento de Dios para guardar las tradiciones y mandamientos de los hombres, que el judaísmo moderno, por cierto, que es heredero de la doctrina de los fariseos del tiempo de Yeshua, ha seguido. Es decir, el judaísmo moderno sigue por ese camino, el de establecer tradiciones y doctrinas de hombres, de los rabinos de renombre, como si fueran mandamientos de Dios. Así, por ejemplo, han añadido al mandamiento de guardar el día de reposo más de 500 preceptos y ordenanzas de hombres que son, en verdad, en muchos casos,
totalmente desproporcionados y desligados de la ley de Dios. Asimismo, han añadido a las leyes de alimentos que son permitidos de acuerdo con la ley, en Levítico capítulo 11, miles de mandamientos de hombres para el uso de utensilios de cocina, para las formas de preparar los alimentos, para las oraciones que se deben decir antes de tomar alimentos, etc. De esa manera, lo que han hecho es atar pesadas cargas a las personas del pueblo de Dios. Por ello es que Yeshua les reprendió en su tiempo diciendo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pero no solo la casa de Judá, los judíos, son culpables de haber quebrantado el precepto de no añadiréis y no disminuiréis a la ley de Dios, como fue establecido en Deuteronomio 4:12. También la cristiandad, la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, hizo exactamente el mismo pecado. Añadió mandamientos de hombres y quitó preceptos de la ley de Dios. Así, por ejemplo, vamos a ver algunos casos. La ley de Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Yuhei Bafei tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Éxodo 20, 8 al 10. La tradición y los mandamientos de hombres quitaron el día de reposo, el Shabbat, el 7º día, para establecer, por mandato de hombres, el domingo como el día del Señor que debe ser guardado. Este es un ejemplo. Veamos otro. La ley de Dios dice: estas son las fiestas solemnes de Yuhei Bafei, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Levítico 23:4. En ese mismo capítulo de Levítico 23, el Eterno estableció en su ley las fiestas que deben ser guardadas por el pueblo de Dios, conocidas como fiestas bíblicas, las cuales son la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. En total, 7 fiestas bíblicas. La Iglesia cristiana quitó todas estas festividades establecidas por el Eterno en su ley. Quitó estas fiestas y añadió al calendario litúrgico fiestas tradicionales, la mayoría de estas provenientes de tradiciones paganas, como por ejemplo la Navidad, la Semana Santa y en algunas iglesias los días de Todos Santos o Día de Muertos y otras festividades francamente paganas. Otro ejemplo. La ley de Dios en Levítico capítulo 11 establece qué alimentos son aceptables para el pueblo de Dios, indicando claramente qué alimentos son limpios y qué alimentos son no aceptables o inmundos. Leemos en Levítico 11, versículo 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Sin embargo, la Iglesia cristiana quitó todas las leyes sobre alimentos limpios. De esta manera se quitó las leyes dietéticas de los alimentos limpios a la ley de Dios. Solo hemos mencionado 3 ejemplos de transgresiones al precepto de no añadiréis y no disminuiréis nada a la ley de Dios. Pero pudiéramos incluir muchos otros ejemplos que salen de las normas, reglamentos y
preceptos establecidos en los estatutos de las denominaciones cristianas, que ciertamente añaden o disminuyen a la ley de Dios, o inclusive mencionan que no se debe guardar la ley, pues ha sido anulada. Pero decir que Yeshua quitó o anuló toda la ley, es decir, todos los preceptos de la ley de Dios, de la Torá, todos los estatutos y decretos de la Torá del Padre Eterno, y los sustituyó por dos principios. Es decir, que Yeshua canceló toda la ley y solo estableció dos principios de amor que deben ser seguidos. Decir esto es sugerir que Yeshua transgredió la ley al violar el precepto de no añadir ni disminuir nada, establecido en Deuteronomio 4:2. Pero en realidad tal cosa nunca ocurrió. Todo lo contrario, Yeshua mismo dio testimonio de que él nunca hizo tal cosa, diciendo lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Confiamos que estas palabras de Yeshua ahora le sean reveladas a usted, gracias a la luz que nos da el Espíritu Santo en estos días, que son días de escuchar el silbido del gran pastor, el llamado para volvernos al Eterno, reconociendo su ley. Ahora usted ya no tiene falta de conocimiento de este precepto, el cual repetimos para finalizar este mensaje. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yuhei Bapei vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2. Jesús dijo, Yeshua dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y saber que no se debe añadir ni disminuir a la ley de Dios es la verdad. Antes de despedirnos, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal Gracia y Paz Ministerio y a que le dé clic a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos episodios. Asimismo, le pedimos que invite a sus amigos y conocidos a suscribirse a este canal. Por el día de hoy nos despedimos. Bendiciones a todos, que la paz del Eterno esté con ustedes. Shalom, shalom.